Cuando nadie te da bola, acá de 20 a 21 vos llamás, decís lo que querés. Nos ayudamos y entre todos salimos adelante. Emiliano te escucha por Canal 10. El acople todos los lunes y jueves de 22 a 23. Un programa para escuchar, analizar, debatir y decidir, que es de lo que se trata. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world is turning inside out. Yeah. I'm floating around in a Hotel Castillos de Cafayate presenta El Acople, con la conducción de los periodistas Natalia Nieto y Diego Ferreira. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. A good time. Don't stop, yes, now. A good time. I don't wanna stop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este acople de lunes. Es un gusto estar con todos ustedes, los televidentes del 10 TV, como así también los oyentes de Aries, la radio con mejor imagen, a quienes acompañaremos hasta las 23. Es decir, a partir de este momento tenemos una hora para escuchar, analizar, debatir y decidir, que es de lo que se trata. Recuerdo que nos despedíamos el programa pasado diciendo, bueno, a la expectativa del mensaje de Alberto Fernández y después del gobernador Gustavo Sáenz, si es que en Salta íbamos a tener efectivamente una cuarentena un poco más flexible, algo que, sumado al cuarto caso positivo en la provincia, no ha sido tan así. Natalia Nieto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Los saludo con el saludo COVID-19. Muy Sí. bien, muy bien. Preocupada porque con el paso de los días, con este avance del aislamiento obligatorio, siguen emergiendo nuevas necesidades de distintos colectivos, de distintos rubros de la producción, pero también del arte, de la cultura y especialmente de aquellos sectores más vulnerables, como lo son quienes tienen trabajos informales, quienes vivían de changa, quienes tenían un pequeño ingreso y hoy se ven imposibilitados. Usted decía, Diego, se ve prácticamente imposible que se flexibilice la cuarentena, a pesar de que hubo algunos movimientos en particular en la provincia de la semana pasada que han generado más protocolos, el ámbito de la construcción, la obra privada y otros aspectos que van a permitir mover un poquitito la economía que bastante golpeada está. Pero como bien decía usted, es cuestión de mirar para adelante y ver cómo se va saliendo de todo esto. Efectivamente. Ha sido nuevamente duro el mensaje del gobernador ayer, refiriéndose a los 4 o 5 delincuentes, refiriéndose a esta situación del colectivo proveniente de Río Negro, de la empresa Azabache, que salió, como decíamos, desde esa provincia con destino, bueno, el destino real era Jujuy, pero Sí. el colectivo finalmente se detuvo en Cabeza de Buey, aquí en Salta, donde estas personas fueron efectivamente aisladas. A partir de ese momento ya se habló de distintos temas, los 5 imputados que venían en el colectivo, una denuncia penal contra la ministra de Salud, la doctora Medrano, y a la vez, aparte de esta denuncia penal, hoy, por ejemplo, en Aries dialogaron con el chofer del colectivo diciendo, bueno, a ver, yo tenía la responsabilidad de manejar nada más. Lo vamos a ir desandando, pero analicemos primero el discurso del gobernador. Bueno, ha habido frases fuertes, ha habido otra vez un reto, pero lo que no me gustó fue que tratara de delincuentes a trabajadores golondrinas, porque fíjese que si uno desanda un poquito el camino,
es muy grave que en prácticamente 1.600 kilómetros de Río Negro a Salta nos haya detectado la presencia de personas que habían estado con un contagiado y de hecho el paciente que llegó es sintomático, aquel al que se le confirmó la presencia de coronavirus, pero no noté que tuviera esta misma falta de respeto de tratar de delincuentes a trabajadores que estaban hacinados en Río Negro y que necesitaban volver acá porque allá está parada la actividad que los había convocado. Y los insultó, los trató de delincuentes como ha tratado otras veces a los salteños de imbéciles, de delincuentes. No hizo lo mismo cuando se conoció el primer caso de una persona infectada que llegó de Europa a Salta, cuyos amigos también, abogado, también y fueron 4 amigos imputados, y no los trató como delincuentes. Yo no sé cuánto tiene que ver, ni me gusta incidir en esta posible grieta o separación, pero me parece que todos los salteños merecen el mismo respeto por parte del gobernador, que tiene una investidura que debe preservar, y si nosotros lo respetamos, por supuesto que esperamos que pase lo mismo con estas personas que seguramente no tuvieron asistencia del gobierno provincial cuando estuvieron en Río Negro, a pesar de ser salteños, estar hacinados. Es sabido cómo están los trabajadores golondrina en negro, con condiciones tremendas de vida y que obligaban a que llegaran. Por supuesto que ahora se corta la entrada de más colectivos, lo anunció ayer el gobernador, y lo que me llamó la atención, cuando todavía la Corte de Justicia sigue sin plantar su posición con respecto del pedido de inconstitucionalidad del decreto 255 que le otorga facultades especiales a la policía, es que ayer el gobernador asumiera que seguramente esta medida le va a traer consecuencias. Claro, cerrar la provincia no está entre las facultades de un gobernador, de acuerdo a lo que ha dicho la presidencia, y hay por lo menos 11 cuestionamientos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los cierres de fronteras en las provincias que no tienen potestades federales, lo cual es un tema de discusión jurídica. A mí lo que me preocupa es que siga tratándonos de esta forma el gobernador, con una actitud que es paternalista, más que de un mensaje de un gobernante, que lo que tiene que ofrecernos son claridad, acciones, decisiones, pero el reto a mí por lo menos me tiene cansada. Sí quisiera que se supiera con mayor claridad cómo se hizo el seguimiento de ese colectivo, qué pasó de ahí en adelante. Hubo intervención, por supuesto, de la Justicia Federal, y también me parece injusto, le diré, que la denuncia de los legisladores e intendentes del departamento Güemes recaiga sobre la ministra de Salud, que en este caso lo que iba a permitir o lo que iba a hacer era permitir que estos trabajadores fueron atendidos en un hospital público que es provincial, no de un departamento. Cuando, en definitiva, si querían denunciar a alguien, el ministro Pulleiro tiene las facultades para controlar los ingresos a la provincia. Puede ser, digo, si tenían ganas de denunciar a alguien y de apuntar con ese tipo de acciones. Pero bueno, lo cierto es que la pelea no hace bien en este contexto. Sí, no hace bien, y tal vez el gobernador es un poco desmemoriado en este aspecto de cuál es la situación real en la que están los trabajadores golondrinas. Sobre todo, ¿quién no recuerda el caso de Daniel Solano? El joven trabajador golondrina del norte provincial que desapareció en Choel en el año 2011. El juicio se hizo hace relativamente poco tiempo, fue en 2018, en agosto de 2018, se condenó a 5 policías por, la figura fue desaparición forzosa de Daniel Solano. Lo cierto es que el abogado, se me fue el nombre, Sergio Heredia. Siempre apuntó contra los responsables de la empresa Expofruit, a los cuales hasta aquí en este punto no le han tocado un pelo, pero justamente Solano desapareció por hacer reclamos a la patronal. Sí. A tener en cuenta esto. Sí, es un tema para analizar con mayor profundidad, pero también hay otras cuestiones. En lo concreto, no va a haber salidas recreativas aquí en la provincia, lo ha dicho el secretario general de la Gobernación. Lo debíamos suponer, porque si el presidente dijo que la flexibilización no regía para conglomerados de más de 500.000 personas, nosotros ampliamente superamos esa cantidad de habitantes en Salta. Sí, somos 780.000 en capital. En capital nada más. En provincia somos 1.300.000. Sí, era de suponer, pero dijo que no están dadas las condiciones. Así que lo cierto es que eso no va a pasar. Hay 4 casos confirmados en total, 3 recuperados, y se sigue con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Cuando decimos que hay consecuencias económicas, las tuvimos aquí a muchas posiciones de las que se conocieron los últimos días, y estuvo el presidente de la Cámara de Turismo la semana pasada con nosotros, lo que ha generado una serie de respuestas más bien inmediatas, ¿no? Sí,
¿Por parte de quién, dice usted? Por lo menos por ahora de la municipalidad, el Sí. Ministerio de Turismo de la provincia tiene cosas para anunciar, también lo va a hacer en breve. De hecho, el ministro Mario Peña se ha comprometido a estar con nosotros este jueves, el próximo jueves, para contarnos en qué están trabajando, pero lo cierto es que la intendenta de la ciudad ha salido a anunciar con Edgar al lado las Sí. medidas que tienen alcance municipal, concretamente. Carlos Edgar, aquí en nuestro programa, había pedido puntualmente la emergencia, la declaración provincial de la emergencia productiva, económica y fiscal. Es decir, él dijo, a nosotros no nos sirve tomar créditos y endeudarnos para poder pagar sueldos si en definitiva no sabemos qué va a pasar después. Sería volver dentro de 2 meses a caer en lo mismo. Bueno, hoy el municipio ha anunciado esta serie de medidas. Las voy a leer puntualmente. Dice, cancelación por el año 2020 del pago de dársenas de los hoteles, la habilitación para la reducción del pago de patentes de los vehículos para el transporte de turistas con chofer, el diferimiento también del pago de la tasa de inspección, salubridad e higiene, que es la popular TIS, para el año 2021, y las tasas que se originen a partir de 2020. Eso por un lado, para el beneficio económico. Después, la creación de un mapa de informalidad dentro del sector y los protocolos de seguridad para la prestación de los servicios turísticos. Ahí veíamos la fotografía, estaba Edgar al lado de Betina, realmente se lo escuchaba realmente agradecido, ¿no? Así es, nosotros vamos a... titular de la Cámara de Turismo de Salta. Sí, vamos a contar hoy con el titular del ente turístico o el ente de turismo de Salta, Fernando García Soria, que nos va a contar un poco más, y también le vamos a pedir un análisis de cómo se proyecta el turismo a mediano y largo plazo, porque evidentemente, lo hemos dicho varias veces, la pandemia ha cambiado la forma de interactuar de las relaciones laborales, familiares, sociales, y por qué no las prioridades. Vamos a ver qué lugar ocupa el turismo en ese ámbito. Y también déjeme decirle que este viernes va a haber ollas populares en la capital salteña, 1 de mayo, Día del Trabajador, durísimo para muchísima gente, especialmente en este contexto, así que la UTEP se ha ocupado de convocar a pedir donaciones en todo caso para poder hacer ollas populares en distintos puntos, y eso implica que vamos a hablar también de las carencias que están acuciando en este contexto. Bueno, anuncie, ¿con quién entonces? Vamos a hablar con Pamela Ares sobre este tema que integra el Consejo Nacional y que es el vínculo, en este caso, con las organizaciones sociales y sobre todo con la asistencia social. Así que en un ratito vamos a estar con ella. Muy bien, planteados los temas para esta noche, acompáñenos que ya regresamos. elacopleiinformativo.com.ar. El turismo le pide a Sáenz que declare la emergencia económica, productiva y fiscal. Esto no es para cagones. Sáenz en el Frente Renovador de Massa. Habrá ollas populares en Salta este 1 de mayo. Coronavirus, con 4 confirmados, Salta no tiene nuevos casos en estudio. Cultura. El Frente de Todos destaca la apertura de Canepa. Epidemia silenciosa. En un mes detectaron más de 12.000 casos de dengue. Ni un paseíto. Los abuelos, uno de los estereotipos que descalifica a los adultos mayores. ¿Cómo serán los vinos 2020? Un año marcado por la pandemia. elacopleiinformativo.com.ar. Les anticipamos hace un ratito que íbamos a hablar con Pamela Ares, quien es integrante o referente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Nacionales y con quien nos gustaría saber un poco cómo está marchando esta cuestión aquí en Salta. Pamela, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, Pamela, nosotros hemos ido repasando muchas de las acciones que se desplegaron aquí en la provincia a partir de diciembre pasado y hasta la fecha, con este corte, por lo menos en muchas cuestiones que ha habido desde que se decretó el aislamiento obligatorio. ¿Qué balance hace usted de esta situación que se ha presentado primero en la primera parte del año y luego con las carencias tal vez más acrecentadas a partir de la pandemia?
Bueno, yo creo que esta pandemia, esta situación refleja una crisis humanitaria global que abarca absolutamente todos los continentes del mundo, de nuestro universo, y que, bueno, la República Argentina no va a quedar afuera y América Latina no va a quedar afuera de esta situación que es extremadamente grave, dolorosa y que nos viene a poner, a mostrar y a poner sobre la mesa lo frágil que era el sistema en el que estábamos viviendo, un capitalismo y un sistema que estaba trabajando sobre la acumulación, donde el mercado era absolutamente todo, y el tiempo era solo para producir, y esto nos pone en jaque frente a la primera crisis, los primeros 15 días de aislamiento social preventivo que tomó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con mucho tino y todo su equipo de crisis, como el ministro de Salud, el jefe de gabinete y todo el equipo, tomaron decisiones contundentes. Y bueno, tuvimos resultados muy positivos en términos de preservación de la salud y muy positivos en términos de comportamiento social, pero un golpe muy grande a nuestra economía. Pero lo más llamativo es que aquellos países que igualmente no llevaron adelante aislamiento preventivo, obligatorio o voluntario, tienen una crisis económica importante, el caso de Brasil, el caso de Chile, Estados Unidos. Entonces, digo, solo para hablar de nuestro continente, Ecuador, México. Entonces, bueno, hay que ver qué está pasando con este sistema que es económico, esta forma de producir, que realmente nos deja a todos afuera. Mira, estaba repasando algunas estadísticas, porque claramente de todas las medidas que se tomaron cuando asumió Alberto Fernández, nosotros sabemos que el contexto económico, ya hablábamos de hambre la última vez que nos reunimos y pensábamos y que estábamos comunicando que la primera decisión que había tomado Alberto Fernández era trabajar en pos de erradicar el hambre de la República Argentina. Así es que convocó a Victoria Tolosa Paz, quien hoy preside el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y que lleva adelante este proyecto y esta política pública que se llama Argentina contra el Hambre, con quien trabajo, quien me ha convocado, y empezamos a trabajar y nos focalizamos en el norte de nuestro país, como ustedes saben, trabajando en algunas cuestiones contundentes sobre las que quiero hacer mucho énfasis. Pero también tenemos que saber que en esa situación se recibió el gobierno, ¿no? Y que esta crisis humanitaria, sanitaria, vino a empujar y a exponer absolutamente todo, incluso el sistema de salud, la desigualdad enorme con la que nos encontramos, Natalia y Diego, que no es menor, y entonces se tomaron algunas decisiones, por ejemplo, el IFE, o EIFE, ¿no? Este ingreso familiar de emergencia, donde rápidamente se pusieron de acuerdo 5 ministerios, entre ellos el Ministerio de Trabajo, ANSES, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, y encontrábamos, hoy estaba leyendo un informe de último momento que sacó la Dirección de Género del Ministerio de Economía de la Nación, y entonces decía que ya los cuentapropistas y los autónomos en Argentina, 1 de cada 5, es decir, un cuarto de los y las trabajadores cuentapropistas, que eso nos incluye a muchos de nosotros y a muchas de las personas que están escuchando, un cuarto de los ocupados y las ocupadas en Argentina es cuentapropista, y que 1 de cada 5 de estas personas que son cuentapropistas están debajo de la línea de pobreza. Esto es muy fuerte. Vino a demostrar una gran informalidad que tenía nuestra economía, muy endeble, que nosotros sabemos que en la provincia de Salta esto se profundiza fuertemente. Escuchaba antes de mi presentación la situación de los trabajadores golondrinas, pero que sabemos que esto pasa en muchísimos rubros. O sea, estamos hablando de rubros desde la comunicación, el turismo, el rubro rural, hasta cualquier rubro independiente que está altamente precarizado, y en la gastronomía. O sea, hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras informales que además de tener, digamos, condiciones y derechos muy precarios, hoy, digamos, no están llegando a poder cubrir las necesidades básicas, con lo cual creo que esto nos lleva a replantear absolutamente todo. Desde qué mundo y qué provincia y qué país queremos vivir. Pamela, siguiendo siempre la situación de la provincia, recuerdo que usted solicitó un diagnóstico de la provincia, esto en el mes de enero, mucho antes de la pandemia. Sí. ¿Eso fue respondido? Bueno, yo no lo solicité, digamos, a ver, aclaremos lo que yo lo solicité en términos de que creo que cualquier gobierno que llega y se hace cargo, cualquier equipo de gobierno que llega y se hace cargo de la administración público, tiene que saber en qué condiciones recibió el Estado. Nosotros lo hicimos desde el Consejo Coordinador. Lo primero que hizo Victoria Tolosa Paz es ver qué se llevó adelante hasta ese momento, qué se estaba haciendo, qué ocurría en cada área, para tener un diagnóstico de situación correcto. Lo hicieron todos los equipos de gobierno del gobierno nacional, y eso se espera que se haga desde la municipalidad, de la localidad y el pueblo más pequeño,
hasta el gobierno provincial de cualquier provincia, ¿no? Yo creo que es lo más serio. Si hay verdaderamente voluntad de transparentar, yo creo que parte de la deuda pendiente que hay en la provincia de Salta, que no escapa a otras realidades de otras provincias, pero sí concretamente hablando de la provincia de Salta, es transparentar la información. Ujú. Bueno, fíjese, Pamela, que cuando usted dice que hay que replantear todo lo que está sucediendo, está la discusión acerca de cuánta intervención tiene que tener el Estado en la actividad privada, Sí. cuánto debe ayudar, cuánto no, el neoliberalismo o no. Y lo cierto es que hay proyectos de todo tipo, inclusive aquí en Salta el Partido Obrero ha pedido que una pequeña donación por unos pocos meses para solventar toda la ayuda social, entre otras cosas, inclusive para viviendas sociales, sería, según la cuenta que han sacado, unos 70 grandes capitalistas de la provincia que tienen más de 100.000 millones de patrimonio declarado. Bien. O sea, es un monto, ¿no? Bueno, usted fíjese, 100.000 millones, pero usted quiero fíjese decir, la discusión está en cómo se redistribuye la riqueza, en cómo intervienen los estados, hacia dónde debería ir esa discusión según su criterio. Bueno, es interesante, Natalia, lo que vos planteas. Acompaño esta discusión. Yo creo que estaba sacando números porque me parecía serio, ya que iba a tener conversación con ustedes y a través de ustedes saludar a toda la sociedad de Salta, a los que están viendo. Solamente en IFE, y me lo anoté para no equivocarme, en ingreso familiar de emergencia, el Estado Nacional va a aportar a 320.000 personas en la provincia de Salta un valor de 3.200 millones de pesos mensuales. 3.200 millones de pesos mensuales. Si hablamos de tarjeta alimentaria, que en Salta representa 95.000 personas, estamos hablando de 330 millones de pesos mensuales. Y con el ingreso extra que van a tener este 29, ahora en 2 días, el 29 de abril, por única vez, que van a recibir todos y todas aquellas personas que son beneficiarias de la tarjeta alimentaria, el mismo monto, o sea, 4.000 pesos para quienes tienen un hijo y 6.000 para quienes tienen más de 2, hijo o hija. Estamos hablando de que van a ingresar solamente en el mes de abril en la provincia de Salta 640 millones de pesos de tarjeta alimentaria. Y estamos planteando que si sumamos lo que ingresa de IFE más de tarjeta alimentaria, estamos hablando de 3.860 millones de pesos. Decime vos si entonces no es necesaria la intervención del Estado y entonces replantear qué tipo de Estado tenemos. Necesitamos un Estado policía que reprima, que no nos deje salir, que no nos deje tener un espacio, un minuto de esparcimiento, que no plantee la necesidad de nuestros hijos e hijas, que no trabaje la transparencia, que no trabaje, por ejemplo, profundamente qué modelo educativo provincial queremos, o necesitamos un Estado que esté presente, que no hable de pobreza sino de desigualdad. Este Estado, a mi criterio, es un Estado que sigue beneficiando a las grandes élites económicas y conservadoras de la provincia que gobiernan hace más de 30 años. Y te voy a explicar por qué lo planteo, porque esto no es algo caprichoso, digamos. Mientras a vos y a todos nuestros vecinos y vecinas de Salta los mandaban, a vos y a Diego, los mandaban al aislamiento preventivo y obligatorio, se aprobaba la deforestación, más de 400 hectáreas en el norte de nuestra provincia, perdiendo en manos de unos pocos privados nuestros bosques nativos. Entonces, en un momento en el que hay que discutir la tenencia de la tierra, hay que discutir el agua. La guerra en este siglo no va a ser por el petróleo, como fue en el siglo anterior, sino que va a ser por el agua. Y nosotros tenemos que saber que Salta es una provincia absolutamente rica en recursos naturales, que tiene uno de los reservorios de agua más grandes que tiene toda América del Sur y el planeta, el acuífero Guaraní, que tenemos comunidades originarias que han estado a su forma resistiendo para preservar esos espacios, que producimos desde litio hasta petróleo, que tenemos gas, que tenemos... Bueno, es una provincia, digamos, que se podría explotar de mil maneras, no solo desde los servicios del turismo y la gastronomía, que fíjate que cuando hay una política de Estado que viene de la época de don Roberto Romero, esto tampoco fue de la época de Juan Carlos, se sostuvo y se sostiene en el tiempo, es una provincia que se pudo desarrollar en términos de servicios turísticos y gastronómicos. Si nosotros tuviéramos y pudiésemos definir en la provincia de Salta qué tipo de política ambiental queremos, seríamos, sin dudarlo, no solo de una provincia modelo en la República Argentina, sino un ejemplo para toda América Latina y el mundo, porque Salta es una provincia que es absolutamente productiva, rica, que tiene la posibilidad de que nadie necesite. Esta olla popular que se va a hacer el día viernes, como vos decís, no tendría que ser posible en la provincia de Salta, siendo una provincia
que si vos estudiás el mapa productivo de la provincia de Salta, desde el Valle del Lerma, o sea, es absolutamente rica. Es imposible pensar que nuestra no se coma. O sea, porque también hay que pensar en qué mundo queremos vivir. ¿Sirve vivir en un mundo donde unos pocos puedan hacer grandes volúmenes de riqueza y otros tantos no estén de mes? Mira, yo tengo muchos amigos y amigas profesionales, autónomos, como te decía, pero también independientes, muchos médicos y médicas, muchos profesionales de diferentes ramas, ¿no? Y que empresarios, pymes, bueno, y que la verdad es que están pasando un momento muy crítico y que no lo están pasando de hace 2 minutos y que es un sistema que es injusto. O sea, ¿por qué una persona se esfuerza todos los días, va a trabajar, cumple, es buen profesional? ¿Por qué tiene que llegar a fin de mes, digamos? ¿En ese mundo queremos vivir? Realmente no. O sea, esto nos muestra que tenemos que aspirar a tener otro sistema de redistribución, dejar de hablar de que Salta es una provincia pobre, hay que cambiar ese discurso. Ese discurso lo único que hace es generar un gran atraso, empezar a producir riqueza, pero una riqueza que nos permita a todos vivir bien, ¿no? Que realmente, ¿qué es el buen vivir? Hay que discutir esto, ¿qué modelo queremos? No podemos pensar en reformar una constitución y no hablar de medio ambiente, no hablar de la redistribución de las tierras, si hay tierras fiscales, ¿por qué no se están produciendo? Mira, yo tengo una relación muy estrecha con los y las trabajadoras rurales, y no solo conozco el tema y muy de cerca de los trabajadores golondrina, sino que también sé lo que sufren las mujeres rurales, esas mujeres que hoy son parte tal vez de esas familias despedidas del tabaco, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, si nosotros vemos lo que pasa con los trabajadores del tabaco, el tabaco va cambiando, no solo se consume menos, pero eso no sería tanto el problema, sino que va cambiando la forma en que se produce la tierra, lógicamente, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo esas familias quedan excluidas y no se genera ningún tipo de polo productivo para trabajar con la tierra, esas familias enteras que conocen absolutamente cómo se trabaja la tierra y que quieren vivir de la dignidad de su trabajo. Puede Nadie ser está entonces, esperando Pamela, una oportunidad para cambiar el esquema, pero en estos 4 meses, desde su punto de vista, desde su función y su posición política, considera que además de todas las cuestiones que todos sabemos que han golpeado a la provincia, especialmente la muerte de niños huichís, luego ha venido la pandemia que ha afectado a todos y que ha generado cambios que seguramente no estaban previstos, ¿puede ser una oportunidad para que eso que usted critica, por ejemplo, el gobierno provincial, se modifique? Mirá, yo creo que siempre cada uno de nosotros, vos, yo y cada persona que esté escuchando tiene una oportunidad de cambiar. Si esta crisis humanitaria no nos genera un cambio profundo interno, no nos cambia más nada como humanidad. Yo tengo una fe profunda en las personas y creo que todos nosotros hemos cambiado en algo a través de esto. O sea, todos nosotros trabajamos internamente para... los días de aislamiento no son fáciles. Para nadie. Son todos los días buenos, para nadie. Y mucho menos para las personas que hoy están, mucho menos para las mujeres que hoy tienen más carga de trabajo en sus hogares. Este es un canal que se escucha muchísimo, y sí quiero decir esto porque en las casas, por favor, redistribuyamos mejor las tareas de cuidado, de limpieza, las tareas de los niños y las niñas. Para los niños y niñas tampoco es fácil, no es porque no entiendan o por infantilizar de una manera tonta, digamos, por decirlo de alguna manera, a nuestros menores, y que ellos no puedan comprender lo que está pasando, pero sí es difícil de repente ver todos los días un amiguito o amiguita en la escuela y deja de verlo a través de una pantalla. Para las mamás no somos educadoras, nosotras tenemos otro rol, y las que somos trabajadoras de otra profesión, esto nos tiene que cambiarse, hacer más amorosos. Fíjate que estamos como humanidad, ¿no? Como revalidando más esas cosas, como la limpieza, el cuidado, la comida, la enseñanza. Yo pienso en esos trabajadores, que por la mayoría son varones, que hoy están recolectando la basura todos los días, en esas, ¿no? Porque digamos, ¿cómo se sostiene nuestro sistema? Vos fijate el llamamiento en la ciudad de Salta. Yo vivo en la ciudad capital, como ustedes, sé que se ve en toda la provincia este canal, pero nosotros durante un momento separábamos basura en la provincia de Salta. Hoy todas esas cosas que parecen snobs pasan a tener, o banales, una importancia muy grande. Nosotros los seres humanos no nos hacemos cargo ni de nuestra propia basura. O sea, si no replanteamos un sistema diferente, como humanidad no tenemos destino. Yo no quiero pensar en eso, yo quiero un gran destino que tiene que servir para cambiar,
a todos, a la clase dirigente, que no me gusta hablar de clase, pero es como algo más coloquial, a los dirigentes y las dirigentes de la política, a los médicos. También hay abuso, así como una gran solidaridad y un gran compromiso, hay abuso a los medios de comunicación. Esto nos tiene que cambiar, o sea, tiene que ser una oportunidad grande para primero revalidar el Estado, saber que sin el Estado esto no sería posible, que hemos tenido y tenemos un gran liderazgo, un piloto de tormenta como es Alberto Fernández, que está llevando adelante esta crisis de una manera extraordinaria. Tenemos funcionarios de todo, como en todos lados, pero gente muy comprometida. Mirá, hoy hablaba con Victoria Tolosa, que estaba en una conferencia, después me sumé trabajando para que se reabra prontamente el segundo y el tercer pozo de agua en Santa Victoria Este. Bueno, estamos trabajando. Nosotros creemos que es por acá la salida, con aciertos y con errores, lógicamente, pero yo creo mucho en este piloto de tormenta y en quien conduce esta crisis, que es Alberto Fernández, pero también creo que de acá no se sale solo, ¿no? Nadie se salva solo. Vamos a ver entonces qué novedades se van produciendo. Pamela, muchas gracias por atendernos en este lunes, en este inicio de semana. Gracias por este tiempo. Por favor, les mando un saludo muy grande y un abrazo grande a toda la provincia de Salta. Chao, gracias, Pamela. Hasta luego. Gracias por su tiempo con nosotros. Chao, Diego. A vos también, Diego. Un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a la primera pausa de este acople. Ya regresamos. AcopleInformativo.com.ar. Don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Good time. Don't stop me now. Good time. I don't wanna stop at all. La, 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 la. En Salta, decidimos enfrentar al coronavirus. Mientras ustedes se quedan en casa, un gobierno presente sale a la calle, preparando los centros de referencia y de recuperación en distintos puntos de la provincia, comprando equipamiento e insumos para hospitales, instalando las primeras cámaras de desinfección en la vía pública y poniendo en marcha el laboratorio del Hospital del Milagro para tener rápidamente los resultados en Salta. Un gobierno presente que te cuida a vos con una central operativa en Casa de Gobierno, poniendo límites en las entradas a nuestra provincia y controles estrictos para cumplir la cuarentena. Con un esfuerzo más, al virus le ganamos entre todos. Quédate en casa, nosotros te cuidamos. Gobierno de Salta, gobierno que te cuida, gobierno presente. Contenta porque así uno está más limpio y así nos libramos de todas las enfermedades. Eso me gusta ver que hagan cosas lindas para que no nos entren los bichos estos, los dengue. Contenta porque está levantando todas estas cosas que realmente nos podía provocar el dengue. Vamos levantando más de 50 microbasurales. Por el
descacharrado, por la limpieza. Muchísimas gracias, señor Intendenta. Bueno, hacemos con el molde, ¿sí? Son 20 por 14,05 y son 4 recortes de 1 centímetro por 30. Después hacemos unos pequeños pliegues con una aguja, cerramos. Después ponemos las tiras. Y de ahí ya hacemos la costura. ¿Sí? Hacemos una costura recta, agarrando desde la punta hasta la otra punta en un lado y en el otro también ponemos las 2 tiras y hacemos una costura recta, de los cuales te quedan así. En la costura recta queda así, mira. Y también tener en cuenta que es un método de prevención, más allá de lavarse las manos, de la distancia social, el barbijo también se puede usar. Una capa de barbijo, si es que no lo podés hacer doble, una servilleta y te pones otro barbijo. Seguimos trabajando contra el dengue. Con el plan Descacharrado en tu barrio, retiramos 700 toneladas de residuos de 19 barrios, utilizando camiones, palas cargadoras y contenedores. Además, desmalezamos 720 hectáreas de espacios verdes, como plazas, vías de tren, espacios institucionales como SICS, natatorios y escuelas. Trabajan 97 cooperativas, beneficiando a 4.000 personas. Seguimos limpiando canales como el de Avenida Irigoyen, Pachigorriti, Tincunacu, Coronel Vitt, Canal Oeste y Oeste Alto. Limpiamos 11.000 metros lineales de canales, Coronel Vitt, Saavedra, Astigueta, Esteco y Constitución. Gobierno de la Ciudad de Salta. Gobierno en acción. No queremos más mosquitos. Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales. Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos. Tiremos latas, botellas y neumáticos. Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas. Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos. Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas. Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales. El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé. Le ganamos al mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya. Gobierno de Salta. Collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. Muy bien, ya estamos de vuelta en este acople. Ya nos acompaña el titular del ente de turismo de la ciudad, es Fernando García Soria. García Soria, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir, por favor. Gracias por acompañarnos, respetando la distancia social. Estamos bastante bien. Bueno, cuéntenos un poco, recién dialogábamos en el editorial sobre el anuncio del municipio para dar una mano al turismo de la ciudad. ¿Cuáles son los alcances de esta ayuda? Bueno, ustedes lo saben bien porque lo tuvieron de invitado al presidente de la Cámara de Turismo, saben la situación crítica por la cual está viviendo la actividad turística. Es una de las actividades que primero paró sus motores con esto de la pandemia. Sí, Edgar lo define como el primer guerrero en caer y el último en levantarse. Exactamente así es. Nosotros en turismo, para que la actividad se recupere, vamos a necesitar una serie de factores que sucedan. Uno de ellos es el fin del aislamiento social, social que se ha planteado. Ver cómo va sucediendo también ese aislamiento para ver cómo se van abriendo los mercados y podemos captar nuevamente los clientes. Después también
todo lo que es la situación económica, no solamente para la oferta, para ver cómo sobrellevan las empresas este momento de crisis, sino cómo es la economía de las personas para poder viajar. Y un tercer componente es el tema de la confianza. Esto lo hablaban también ustedes en el editorial. Esta pandemia ha cambiado nuestras costumbres, le llamemos así, nuestros hábitos más que las costumbres. Entonces, hoy por hoy las personas están replanteándose todo lo que es reuniones en lugares masivos, todo lo que es el turismo de reuniones se va a reconvertir. Así que hay un panorama bastante complejo, hay un panorama que tenemos que afrontarlo. Entendemos que la situación de la salud es lo primordial, pero tenemos que generar herramientas también para la salud económica y sobre todo de las empresas. No solamente por la cuestión propia de las empresas, sino también porque son generadoras de empleo. En la ciudad de Salta alrededor de 16.000 personas viven de la actividad turística de una manera directa. Haciendo ese efecto multiplicador, estamos rondando las 50.000 personas que están vinculadas a la actividad. Es por eso que es importante generar herramientas. En el día de hoy la intendenta Betina Romero hizo el anuncio del resultado de lo que fueron gestiones que nos planteó la Cámara de Turismo, acompañada de todo el sector, hace aproximadamente una semana, en la cual planteaban la difícil situación que está y solicitaban que se planteen o se resuelvan algunas cuestiones vinculadas a lo que era el ámbito municipal. En ese aspecto hemos hecho ese trabajo, hemos generado lo que es la recategorización de patentes para vehículos que están en el servicio turístico. Eso era algo que lo veníamos trabajando con el sector de las agencias de viajes. Hemos también gestionado el tema de la cancelación del cobro de las dársenas. Las dársenas son el espacio público que usan los hoteles para el estacionamiento de ascenso y descenso de pasajeros. Después hemos hecho un diferimiento del pago de la TIS para todo lo que es el periodo 2020 para lo que es el año 2021, en el cual era un pedido puntual del sector, en el cual ayuda a todas las estrategias que se están planteando, como por ejemplo la compra futuro que se plantea. A esto también se suman acciones. Compra hoy, viaja mañana. Exactamente. Entendemos que es las herramientas que tenemos para colaborar, y una de las cosas que planteábamos, que nos habían planteado, perdón, es el tema del acompañamiento en lo que son gestiones por alquileres. Entendemos que es una de las situaciones más complejas también que tiene el sector. Dos grandes parte de los costos que por hoy tienen son el tema de cubrir salarios, en el cual hay muchas herramientas y estamos también con la ventanilla de ayuda y colaboración a ayudar a armar las carpetas, y otro es el tema del pago de alquileres, en el cual entendemos que tenemos que interceder para ayudar al sector para que pueda también generar instancias en el cual ayuden a la sustentabilidad de estas empresas. Y otra serie de baterías que le estamos trabajando con el sector, vinculado a lo que es promoción, vinculado a lo que son protocolos para lo que va a ser el día después. Tenemos que aprovechar este tiempo muerto, no solamente en buscar herramientas coyunturales, sino empezar a proyectar lo que va a ser la actividad futuro. Sí, porque cuando usted dice el día después que van a modificarse los hábitos, seguramente ya está pasando esto, hay que pensar, usted señalaba el aspecto económico, cuáles van a ser las prioridades de una familia. Claro. Una familia que viaja, una pareja, personas solas, seguramente está desesperada por poder tener la posibilidad de tomar ese respiro y esta posibilidad de recrearse o de tomar distancia de las obligaciones, sobre todo ahora concentradas todas las obligaciones en casa, desde las tareas, el trabajo, etcétera, lo que implica una necesidad de decir, bueno, voy a un lugar seguro y quiero estar tranquilo porque quiero descansar. ¿Puede ser una prioridad el turismo si se lo plantea casi como una cuestión de salud? Sí, a ver, de hecho es una de las, se mencionaba que una de las grandes enfermedades del siglo XXI iba a ser el tema del estrés, y una de las mejores herramientas para reducir ese estrés son los viajes. Esto nos obliga a reacomodar lo que es esa situación, pero en la mayoría de las encuestas que se han hecho respecto a lo que sería un aspiracional de viajes, toda gente lo que dice es entre sus primeras opciones para hacer cosas post cuarentena siempre está el tema de viajes. Entendemos que va a ser algo gradual vinculado a la cercanía, pero como bien lo mencionabas, tenemos que trabajar en función de un esquema de un destino seguro, no solamente para los turistas, sino también para las personas que prestan el servicio. Para los trabajadores, por ejemplo, de hoteles y de otros ámbitos. De hoteles, del sector gastronómico, de agencias de viajes. ¿Y cómo han pensado en ese protocolo? ¿Qué tendría de diferente a lo que venimos haciendo para cuidarnos del contagio? Se está trabajando en distintos borradores. Hay
documentos que ha generado la Nación, documentos que está generando también provincia. Nosotros desde el municipio vamos un poco más en profundidad porque las áreas de habilitación también están vinculadas y eso va a ser una parte muy importante, pero sobre todo establecer los protocolos de cómo sería el minuto a minuto respecto a la prestación del servicio, contemplando las situaciones desde cuando un empleado ingresa al establecimiento. Hoy hay que entender que por ejemplo, la mayoría del sector gastronómico hoy por hoy está trabajando con una estructura mínima de personal abocándose a delivery, en el cual también estamos viendo algunas gestiones para ver si se puede ampliar lo que es ese servicio. En el día de hoy se lanzó también una plataforma que ayuda a la comercialización de cercanía, o sea, incentivando la venta en los barrios, pero también contemplando cómo debe ser el servicio cuando vengan los clientes. Hoy por hoy no se están recibiendo clientes, entonces no hay muchos protocolos de, por ejemplo, las consideraciones de limpieza que tiene que tener un cliente apenas ingresa, probablemente antes de ingresar, o que pueda tener un lavado de manos, o que antes de sentarse a la mesa pase por el baño y se lave las manos, o tenga elementos para limpiarse previo a eso, todo el tema de la higienización de los elementos. Hoy por hoy estamos acostumbrados a llegar y que los cubiertos ya estén puestos en una mesa. Hoy a futuro eso te llevaría a una desconfianza, entonces también plantear todos esos posibles escenarios, articularlos con el sector, articularlos también con el gremio y encontrar una herramienta que sea práctica, aplicable y que contemple todas las cuestiones de salud para brindar la seguridad en el servicio. García Soria, estas medidas que han tomado para ayudar a los empleados del turismo, ¿cómo le afecta al municipio? Teniendo en cuenta lo que había dicho la intendenta Betina cuando se trató en el Consejo Deliberante, el tema de la exención de las tasas para los comerciantes por 3 meses, ella había hablado de un costo de 70 millones de pesos aproximadamente. ¿Este caso cómo es? Sí, a ver, entendemos que es una situación que no tiene que ser aplicable a todo lo que son las actividades de la ciudad, porque no todas las actividades tienen la misma característica. Con esa analogía que hacía Carlos, que el turismo fue el primer soldado en caer y el último en levantarse, eso también va a generar que durante todo este 2020 casi no haya ingresos en materia turística, y si no generamos herramientas y si no invertimos en función de ese acompañamiento al sector, estamos hablando de lo que son puestos de trabajos, y en ese sentido entendemos que esta inversión que se hace colabora para que el sector tenga un aliciente. Sabemos que toda ayuda hoy por hoy parece ser insuficiente, pero bueno, es el aporte que podemos hacer desde el municipio para trabajar y ayudar a sostener esto. Lo que pide ECAR, puntualmente, esto ya es una competencia provincial, ¿no? Pero la emergencia económica, productiva y fiscal, ¿cree que la provincia está en condiciones de hacer algo así? No se lo consulto como si fuera funcionario provincial, sino si lo ve viable o lo ve sensato al pedido, o si le compete a Nación también. A ver, nos compete a todos, cada uno de los actores tiene que hacer su aporte, tiene que poner a disposición los equipos y las herramientas para que esto pueda suceder. Realmente cuando uno escucha las realidades del sector, es un momento crítico. Hablaba con algunos amigos gastronómicos y me planteaban, hoy lo que ingresa en los restaurantes para pagarle el sueldo a los empleados y comprar elementos, los cuales han perdido total rentabilidad. O sea, no estamos hablando de ganancias, estamos hablando de subsistencia, y en ese aspecto es importante escuchar, proponer y estar dispuestos a generar herramientas desde todos los ámbitos. Te lo decía recién, hay una batería grande de herramientas que ha generado Nación, pero cuando uno escucha al sector parece ser insuficiente. Salta hoy por hoy tiene una importancia turística, no solamente como en el volumen, sino en el volumen de ingresos que genera, a lo cual también requiere de un volumen muy importante de turistas que generaban esos ingresos, y bueno, al no estar los turistas necesitamos paliativos para que la actividad siga existiendo. Y cuando ustedes proponen la creación de un mapa de la informalidad en el sector, hablan de los establecimientos clandestinos, de quienes ejercen el turismo sin estar registrados como corresponde, se preocupan también por los trabajadores del sector que pueden estar en una situación de informalidad. ¿A qué apunta ese mapa? El mapa de la informalidad apunta en un primer momento a la cuestión hotelera. Nos parece que es importante hacer un replanteo respecto a lo que son aquellas, en el caso del sector hotelero, aquellos establecimientos que generan empleo. En este aspecto creo que vamos a tener que hacer algo vinculado a lo que son departamentos de alquiler, porque claramente son inversiones que solamente pretenden tener una renta.
en el cual no generan empleo, no ayudan a la formalización de ese trabajo, y hoy por hoy lo que tenemos que dar prioridad es a aquellos establecimientos que brinden mayor cantidad de fuentes de empleo. Entonces en ese aspecto es donde vamos a trabajar. La idea no va a ser restringir a nadie, sino trabajar para que todos estén en el marco de la formalidad. En ese aspecto también me parece que estos momentos de crisis nos llevan a replantear lo que se hacía, a generar herramientas que sean mucho más prácticas, que sean mucho más dinámicas. La intendenta nos ha pedido especialmente que trabajemos en lo que es tener otra lógica y otra dinámica de gestión, porque esto nos obliga a generar, no podemos seguir con la misma inercia que se venía, tenemos que ser mucho más dinámicos, tenemos que ser mucho más efectivos en lo que es el trabajo contra lo informal, que en realidad no es prohibirlo, sino es trabajar para formalizarlo y generar marcos de competencia que sean desde trámites simplificados, trámites ágiles, hasta esquemas que incluyan a mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias, García Soria, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con la última partecita de este acople. En Salta, decidimos enfrentar al coronavirus. Mientras ustedes se quedan en casa, un gobierno presente sale a la calle, preparando los centros de referencia y de recuperación en distintos puntos de la provincia, comprando equipamiento e insumos para hospitales, instalando las primeras cámaras de desinfección en la vía pública y poniendo en marcha el laboratorio del Hospital del Milagro para tener rápidamente los resultados en Salta. Un gobierno presente que te cuida a vos con una central operativa en Casa de Gobierno, poniendo límites en las entradas a nuestra provincia y controles estrictos para cumplir la cuarentena. Con un esfuerzo más, al virus le ganamos entre todos. Quédate en casa, nosotros te cuidamos. Gobierno de Salta, gobierno que te cuida, gobierno presente. Contenta porque así uno está más limpio y así nos libramos de todas las enfermedades. Eso me gusta ver que hagan cosas lindas para que no nos entren los bichos estos, los dengue. Contenta porque está levantando todas estas cosas que realmente nos podía provocar el dengue. Vamos levantando más de 50 microbasurales. Por el descacharrado, por la limpieza. Muchísimas gracias, señor intendente. Muy bien, ya estamos de vuelta. Rapidito, antes del final recibimos al periodista Gustavo Soria. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Diego. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Dejamos el coronavirus de lado por un rato? Pero cómo no, vamos a hablar igualmente de otra enfermedad que está avanzando y está preocupando a las autoridades, a la población salteña y a la población de otras provincias también. En Argentina, en otros países, se hace fuerte la presencia del dengue. En este sentido, por ejemplo, el gobierno provincial y los municipios de Salta están trabajando en descacharrado y demás, teniendo en cuenta que es la única forma de prevenir la enfermedad. Por ahí hay gente que guarda en el patio de la casa cacharros y algunas cuestiones, algunos materiales y elementos que juntan agua, por ejemplo, y que son propicios, o que propician, mejor dicho, la proliferación del mosquito. Yo no sé usted, pero estoy notando gran cantidad de mosquitos ya, casi prácticamente en mayo. En una época en la que no había en enero o en febrero, ¿no? Totalmente, en una época en la que no se espera. Primero, la campaña más fuerte de descacharrado del municipio capital, por ejemplo, fue entre febrero y marzo. Se retiraron 700 toneladas de cacharro
igualmente la campaña sigue porque en algunos barrios se puede ver cómo las máquinas se están retirando, bueno, lo que tiene la gente en su domicilio, en su patio y demás, para tratar de prevenir esta enfermedad que, dicho sea de paso, no tiene cura y que alerta a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Vamos a compartir un breve informe porque tuvimos información, en realidad en el acopleinformativo.com.ar hay un informe de esto, yo les recomiendo que ingresen y lo vean porque habla del incremento significativo en una comparación interanual, primero, y de otros datos estadísticos que son importantes a la hora de hablar de esta enfermedad. Además de eso, estuvo Mónica Torfe hace unos programas atrás, antes de la cuarentena, cuando se empezaba a hablar, por ejemplo, de coronavirus, pero cuando el dengue ya venía avanzando. Y a esta época del año se espera el brote de dengue, así que estamos atravesando por su auge, para decirlo de alguna forma. Vamos a ver el informe, si les parece. Dengue, la epidemia silenciosa que avanza en Salta. La enfermedad, transmitida por un mosquito, tiene fuerte presencia en diferentes provincias y Salta es una de ellas. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en Argentina, desde julio de 2019 a abril de 2020, se notificaron casi 40.000 casos de dengue. En este contexto, las autoridades provinciales y municipales salteñas ven con preocupación el avance de la epidemia y comenzaron a hacer campaña de descacharrado, teniendo en cuenta que eliminar el criadero del mosquito sigue siendo la medida más efectiva para combatir la enfermedad. En marzo, la subsecretaria de Salud y Ambiente Humano del Gobierno de la ciudad, Mónica Torfe, estuvo en el acople y alertó sobre puntos calientes de dengue en el área que comprende a la capital salteña y del trabajo que llevan adelante para frenar la proliferación del mosquito. Para nosotros es un problema muy serio, no solamente para la capital, sino para el interior. Sí. Actualmente estamos trabajando en una mesa de gestión, mejor dicho, de dengue, donde articulamos municipio, gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces, de acuerdo a los pacientes febriles que tienen, ¿no es cierto?, y a los que dan positivo en dengue, nosotros tenemos que ir con el descacharrado y Nación va con la fumigación. Esto es muy importante. Cuando se encuentran casos de dengue, nosotros fumigando no logramos eliminar el mosquito, porque hay huevos y larvas. Los huevos pueden vivir meses y hasta un año. Entonces, y no se trata de fumigar y que ya en esa casa no tenemos dengue. No, es zonal. Por eso es que atacamos todo un barrio. Ese mosquito puede movilizarse 3 kilómetros y después municipalidad, si llega a haber malezas, tiene que desmalezar. Y si el terreno es privado, tiene que intimar. ¿Y tiene un estimado de cuántos casos de dengue hubo, por lo menos en el último periodo? No, a nosotros no nos pasan los números de, claro, los casos de dengue. Nosotros lo que hacemos es el descacharrado, ¿no es cierto? Y el desmalezamiento. Esas dos cosas. Si uno limpia sus espacios que tiene en el fondo de su casa, en su jardín, si uno limpia eso, nosotros no tendríamos que tener dengue. Porque ese es el lugar digamos, del mosquito. Y la que pica es la hembra. Y la hembra cada vez que pone el huevo, pone 200 huevos. Entonces ustedes imagínense si la hembra sigue viva, la cantidad de huevos. Se están encontrando huevos y larvas hasta en las macetas. Para tener una idea, según fuentes consultadas, solo en la ciudad de Salta hay casi 400 casos positivos de dengue e ingresan diariamente al Hospital Señor del Milagro 100 posibles casos que hacen preocupar a las autoridades. Además del coronavirus, Argentina debe abordar la situación para frenar el avance de esta enfermedad. Bueno, excelente informe, Gustavo, con respecto a lo que pasa especialmente en la capital, en el interior del norte. Es increíble lo que sucede con los casos de dengue y evidentemente hay que seguir insistiendo porque lo contamos oportunamente en la década del 90, se identificó el dengue en Salta y hay muchos ciudadanos que siguen todavía sin entender que hay que eliminar los cacharros para que no haya reservorios de agua para larvas y huevos.
Exactamente, es así. Será hasta la próxima a ambos. Gracias. Gracias a usted, Gustavo. Nos encontramos el jueves que viene. Pero bueno, con otro informe, ¿no? Sí, porque no es 1 de mayo, ¿no? El jueves, no, el viernes cae el 1 de mayo. No especule con el 1 de mayo, si nos encanta venir. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted vendría el 1 de mayo? Sí. Bueno. No me hagas esas preguntas que después me recrimina, hace que me recrimine el equipo. Vale. No lo hagamos, no me diga cuándo volvemos. Gracias, Gustavo, gracias, Natalia, gracias a nuestro equipo, a nuestros oyentes y televidentes. Nos encontramos el próximo jueves 30, ¿no? 30 de abril. Sí. Gracias, hasta luego. Hola, soy Carla Baut. Muy pronto venimos para cambiar las noches del 10 junto a Nacho Miranda y Facu Cebrián. Te vamos a informar, pero siempre con muy buena onda. Medianoche, de lunes a viernes, a partir de las 23 horas. Así puedes prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Es un mensaje de El 10 TV. ¿Soñás con tener tu casa propia? ¿Necesitas remodelar o ampliar algún espacio? Realizamos proyectos de arquitectura, elaboramos planos municipales y hacemos el seguimiento de tu obra. Nos adaptamos a diferentes estilos y nos especializamos en la decoración de interiores y diseños de muebles de cocina, baños y vestidores. Facilidades de pago y recibimos tarjetas de crédito. Pedí una entrevista y te asesoramos sin cargo. Elegí Miró Arquitectura, Sarmiento 160, teléfono 431-3253. Con Kaizen. Todo es más rápido, seguro y sencillo. Construimos cabañas prefabricadas y hacemos entregas en todo el país. Precios directo de fábrica. 100% financiado hasta en 36 cuotas fijas en pesos. Te esperamos en Avenida Belgrano 1078 de 9 a 17. Kaizen. Construimos presente. Proyectamos futuro. ¿Tenés un delivery, un pequeño comercio? ¿Qué pasa Salta te va a ayudar en esta difícil situación? Mándanos el nombre de tu comercio, lo que vendés, el teléfono y el barrio en el cual vendés y te vamos a hacer publicidad gratis en nuestras redes sociales. Argentina unida, solidaria frente a esta difícil situación. ...50 años de experiencia... ...100 sedes en todo el país... ...30.000 egresados universitarios... UCASAL, construí tu historia. En Salta Cable Color tenés todo el fútbol incluido en tu abono regular sin pagar de más. Búscanos en Facebook como Salta Cable Color. Descubrí las bondades de consumir agua potable purificada.